Hola, ¿cómo están? Le habla el apóstol Roy y los saludo a todos, a toda la iglesia en el mundo y a todas nuestras congregaciones de Ñuñoa, Quilicura, Cerrillo, Curacaví y todas las que están en proyectos. Así que un saludo de su pastor y de la profeta Berito, que los saludamos con todo nuestro amor, esperando un año poderoso. Este domingo tuvimos un tremendo tema, un tema que nos lleva a reflexionar sobre lo que Dios espera para este año. Así que si no lo ha visto, véalo. Sentarse y caminar. Un muy buen tema. Y hoy día quiero, estamos hablando que son miércoles de doctrina, miércoles doctrinales, donde se extiende el fundamento, donde se enseña el fundamento de la palabra, de lo que Cristo vino a hacer, de lo que fue la ley, el fin de la ley es Cristo, cuál es la diferencia entre la gracia y la ley, etcétera. Muchas cosas importantes. De hecho, estamos pensando hacer un manual para introducir toda esta enseñanza para la gente que viene y que no conoce. Y eso le va a dar una pauta y una dirección de lo que Cristo hizo como ejemplo, como sustituto de nosotros, algo para estar agradecido eternamente. Así que hoy día quiero tocar un tema también de doctrina y que se llama Dios Hijo y su resurrección. Lo hice conmigo para que se nos quede grabado. Dios Hijo, está hablando de Jesucristo, Dios Hijo y su resurrección. Entonces, tome papel y lápiz. Acuérdense que muchos no alcanzan a llevar el ritmo con la Biblia, pero si nota los versículos, después los puede buscar y ver el contexto general, más arriba y más abajo, y eso le da una idea más amplia de lo que estamos enseñando. Así que un saludo a todos, y vamos y le damos continuidad al asunto. Dice Dios Hijo y su resurrección. La doctrina de la resurrección de todos los hombres, así como la resurrección de Cristo, que es un tema fundamental para nosotros como esperanza, se enseña bastante en el Antiguo Testamento, fíjense. Y esta doctrina aparece desde el tiempo de Job. ¿Se acuerda de Job? Probablemente que era un contemporáneo de Abraham, y se expresa en su declaración de fe, que está en Job capítulo 19, búsquelo, o sea, anótelo, Job capítulo 19, 25 y 27. Job 19, 25 y 27. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahí sí. A ver. Ahí está. Es que se me había cortado la luz del computador. ¿Lo puedes creer? Bueno, así son las guerras espirituales. Entonces, Job capítulo 19, versículos 25 y 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Escuchado ese versículo? Yo sé que mi Redentor vive. O sea, todavía él ya tenía una palabra de ciencia, tal vez, o el Señor le estaba indicando que ya existía el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, después de la muerte, y después de deshecha esta mi piel, o sea, ya se entiende que ya lo enterraron, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, una vez que ya usted sabe que se pudre el cuerpo, en mi carne he de ver, o sea, algo va a pasar ahí, que él dice: en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, sino él, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces aquí Job está hablando y está afirmando no solamente su propia resurrección personal, sino está hablando de la verdad de que su Redentor ya vive y más tarde estará sobre la tierra, y que todos los hombres serán al fin, acá en la tierra, resucitados para bien o para mal. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5,
28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. O sea, usted tiene que saber que es una y otra vez donde Dios afirma que esto va a ocurrir, esto de la resurrección de todos para condenación o para vida. Entonces, no os maravilléis de esto. O sea, para nosotros, claro, porque es algo que nunca hemos visto. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, en los cementerios, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso que nos dice, hoy, después yo vivo esta vida como la quiero vivir. No, esta vida tiene una consecuencia mañana. Y tú dices, pero yo me muero y ni problema. No, el Señor te va a resucitar y te va a pedir cuenta de lo que hiciste. Por lo tanto, no es tan así. Nosotros, con este conocimiento, tenemos que nosotros hablarle a nuestra familia, hablarle a nuestros amigos, difundir esta verdad. Pero, ¿puede ser algo efímero, pastor? No, porque Cristo también lo dijo y les costó creerlo a los discípulos, y al final lo terminaron viviendo en carne propia. O sea, lo que Dios habla es verdad, Él no miente, no puede mentir. Entonces, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, en los cementerios o en las tumbas, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, o sea, si tú hiciste lo bueno y estás ahí en Cristo, no te preocupes, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiere ver más de este asunto? Bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y aquí póngame mucha atención, concéntrese, porque hay cosas, detalles, que dice: y vi tronos. Cuando ahí habla de tronos, no de un trono, habla de Jesucristo y nosotros también, que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Somos nosotros, la iglesia. Vi tronos, habla de más de un trono. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, o de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Se acuerda cuando yo hablé de las personas que una vez que seamos raptados, los que quedaron siendo cristianos y que no se enderezaron nunca con el Señor y se quedaron acá y se dieron cuenta que ya el Señor se los había llevado a la iglesia? Dice que la única forma es que los van a decapitar. Por lo tanto, estos son los testigos que quedaron, que dice: y vi las almas de los decapitados. O sea, estaban muertos, vi las almas, o sea, no estaban corpóreos, con cuerpo físico, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Ojo, y póngame atención, y pone: y vivieron, y esa palabra significa y resucitaron. O sea, el Señor, una vez que ya llegaron arriba decapitados, se entiende que llegaron muertos, Dios los resucita. Y vivieron o resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Y esto dice, y esta es la primera resurrección. Repítalo conmigo: esta es la primera resurrección. No se enseña mucho de este tema, pero es muy importante para nosotros porque es una gran esperanza y una línea para andar bien. Entonces, esta es la primera resurrección. Aquí está hablando de todos los que han recibido a Cristo en su corazón y que son creyentes o justos. O sea, todos los que recibimos a Cristo, habla de la primera resurrección, que van a ser despertados. Y dice, sigue diciendo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, todos nosotros los que estamos en Cristo y permanecemos en Él, dice que vamos a ser bienaventurados y santos porque tenemos parte de la primera resurrección. Y agrega: la segunda muerte, o la muerte segunda, que también está ahí, sigue el versículo, no tiene autoridad, no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, los que estamos en Cristo. Sino que serán sacerdotes, está hablando de nosotros, de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él 1000 años. Está hablando de todos los que han recibido al Señor. Y esta es nuestra gran esperanza de resurrección para nosotros. Que si nosotros seguimos al Señor fiel, leal, siguiendo su enseñanza, que cuando Él nos predica una palabra a través de los siervos, uno se confronte, la siga, bueno, tienes que estar tranquilo de que la esperanza que tenemos es que Él, si nos morimos antes que venga, Él nos va a resucitar y nosotros estaremos con Él grandemente.
y por siempre. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, esta es la gran esperanza, y que muchas veces lo hemos leído, lo hemos hasta cantado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron para el mundo, pero los en Cristo duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no está en la primera resurrección, no entiende de esto, pero nosotros que conocemos tenemos una gran esperanza. Los que perdieron amigos, los que perdieron familiares, los que perdieron gente que está en Cristo, usted tiene una gran esperanza, y por eso que no nos debemos entristecer, que por un momento nos desconectamos de ellos, pero dice acá: no queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Así que esta es una voz de fe y de esperanza, como los que no tienen esperanza. Nosotros sí la tenemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aleluya, así también traerá Dios el Padre con Jesús a todos los que durmieron en Él. O sea, es una gran garantía que los que duermen en Cristo, los que un accidente, algo, se murieron de un ataque, algo les pasó, pero estaban en Cristo, esa es la gran esperanza, que Él, así como resucitó, murió Cristo y resucitó, y también Dios con Jesús traerá a todos los que durmieron en Él. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17: luego nosotros, los que vivimos, si es que estamos vivos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Yo el domingo justamente hablé del arrebatamiento, así de pasada, y aquí está diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que murieron en Cristo primero, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. No se olvide que Cristo en la venida, en el arrebatamiento, Él nos viene a la tierra, Él en el aire nos espera. Entonces, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, dígalo conmigo, siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Mire, el tema para nosotros, y que nosotros le hincamos el diente, es que todos los hombres van a resucitar de entre los muertos, pero no todos compartirán el mismo destino. Y esto es importante que usted lo entienda. No todos van a compartir el mismo destino. Unos serán para vida eterna y otros serán para vergüenza y confusión perpetua. Lo vamos a tocar un poco más adelante. El gran trono blanco, no sé si ha escuchado alguna vez del gran trono blanco, identifica a todas aquellas personas de la segunda resurrección o los juzgados. Recién vengo hablando de la primera resurrección, que somos todos los que recibimos al Señor y que tenemos al Señor obrando en nosotros. No que nos fuimos, no, que está todavía obrando en nosotros. Esa es la primera resurrección, que seremos sacerdotes, llamados sacerdotes y siervos del Señor. Pero hay una segunda que está en el trono blanco, que identifica a todas aquellas personas que están en la segunda resurrección o los juzgados, que se le llama. Y esto está en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. A mí me pareció que este es un tema muy interesante y que no se sabe mucho, y que nos abre una puerta gigante para nosotros ser fieles y leales al Señor, a su enseñanza y a todo lo que Él nos confronta a cambiar en nosotros. Apocalipsis 20, 12 al 15, póngame mucha atención porque tiene detalles muy interesantes. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños. O sea, como dije, usted puede decir, o una persona le puede decir a usted: ah, pero si yo me muero no importa. No. Usted tiene que saber y tener conocimiento que sí importa, porque Él nos va a despertar a todos. Entonces, vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, gente de nombre, gente pequeña que no tenía nada, no importa, todos serán despertados. Dice: y vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea, todos van a tener que comparecer ante Dios. Y los libros, y aquí viene lo terrible, los libros fueron abiertos, y otro libro, diga conmigo, otro libro,
otro libro, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Si no es jarana esta cuestión, si es cuando Dios dice que hay un libro y que cuando nosotros recibimos al Cristo de verdad, no que lo recibimos como emocionalmente, sino que de verdad nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Entonces dice, se presentaron los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escuche bien, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, nadie se escapa, hermano. Nadie se escapa de lo que puede hacer en esta tierra. Todos están mirados con lupa y nos ven. Lo que yo no puedo ver, lo ve Dios desde arriba. Entonces no se pueden esconder. Del pastor se pueden esconder, porque yo soy hombre, de la pastora, pero de Dios nunca. Por lo tanto, el fruto muchas veces va a ser conforme a las obras que nosotros hacemos. Entonces, no sé si le abre el temor a esta situación, porque dice, y fueron juzgados los muertos. O sea, porque una persona puede decir, ya, yo me morí, no importa, ya, chao. No, serán despertados. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos, o sea, toda la gente que dice que tiraron al mar, o que se han muerto ahí, o que se ahogaron, o que se hundieron los barcos, el mar entregó a los muertos que habrían en él, y la muerte y el Hades, o el infierno, entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, también fueron juzgados, o sea, no se escapa nadie, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y aquí viene a hablar de la segunda muerte. Y esta es la segunda muerte, la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, es tremendo lo que estamos viviendo acá y diciendo. Acá dice, es impresionante. Ahora, veamos las profecías específicas en el Antiguo Testamento que anticipan la resurrección de Cristo y del cuerpo humano. Tienen, acuérdense, papel y lápiz. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19. Dice, tus muertos vivirán. O sea, ya en el Antiguo Testamento venía esta profecía hablando y decía, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, o sea, moradores de las tumbas, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Es como a pensar lo que estamos enseñando hoy día. Daniel también repite la idea de que a todos nos van a resucitar, pero unos para un lado y unos para eterna condenación y otros para vida eterna. Dice Daniel 12, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen, ¿se acuerdan cuando veníamos hablando de los que durmieron? En el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No es menor, ¿o sí? No es menor. Daniel 12.2 dice. Ahora, el Salmo 16, 9 y 10. Salmo 16, 9 y 10. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Está hablando David. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque él conocía esto de la resurrección. Dios ya se lo había mostrado. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, o sea, a mí no me lo va a dejar eternamente en el Seol, dijo David, pero también aquí toca al Mesías, al Señor, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, ¿se entiende? Aquí David está hablando y afirmando que él espera personalmente en la resurrección, sino también que Jesucristo, su Salvador, a quien se describe como el único santo, que no vería corrupción. Esto es no estar
en la tumba el tiempo suficiente para descomponerse, para corromperse, ¿se entiende? Entonces, para que su cuerpo se corrompiera o se descompusiera, tendrían que pasar mucho tiempo. Pero Dios no alcanzó, Él ya sabía que no iba a estar más de 2 o 3 días, por lo tanto, que Él lo iba a resucitar el Padre. Por eso que dice, repitamos, se alegró, tiene que haber tenido una visión Él. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, dijo David. Mi carne también reposará confiadamente, pero ¿cómo no? Todos nosotros podríamos estar confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y aquí agrega lo del Señor. Perfecto. Ni permitirás, está profetizando, que tu santo vea corrupción. Entonces, aquí David, como dije, no solo afirma que él espera personalmente la resurrección, sino también que Jesucristo, a quien se describe como el único santo, que no verá corrupción. ¿Y esto qué significa la corrupción? No estar en la tumba el tiempo suficiente para que su cuerpo se descomponga o se corrompa. Este pasaje también fue citado por Pedro, sí, por el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos capítulo 2, espérense un poquito. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 31. Viéndolo antes, o sea, ya lo vio en visión, habló de la resurrección de Cristo. Está hablando del mismo pasaje de David, del salmo que recién leímos. Dice, viéndolo antes, tenía don él, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice. Amén. Aleluya, mire cómo se cumple la profecía. El Salmo en el Antiguo Testamento, pero Pedro, el apóstol, por inspiración del Espíritu, dice, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte. O sea, no pudo vivir eso, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, o sea, por la muerte. Versículo 31, viéndolo antes, en visión, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero fíjese que no quedó ahí. Pablo, el apóstol Pablo, también se refirió a esto un poquito más adelante, en Hechos capítulo 13, versículos 34 al 37. ¿A cuánto le está gustando esta clase? Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, porque era un hombre común igual que todos nosotros. Mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción, dice Pablo. Aleluya, o sea, él fue la primicia, Cristo fue la primicia, él fue el primero que resucitó. Por lo tanto, él nos va a resucitar a nosotros. Después dice, los que durmieron seremos resucitados juntamente con él. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Así que, o si morimos antes que él venga, vamos a ser despertados con los que ya están vivos todavía. Aleluya. Sí. ¿Quiere que lo repita? Dice, porque, versículo 36, Hechos 13, 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea, él se descompuso en el tiempo. Mas aquel quien Dios levantó, está hablando Pablo, no vio corrupción. Aleluya, yo no sé cuántos se emocionan con esto. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25.
también está hablando de esta capacidad que tuvo Cristo en la primicia de resucitar. Y aquí está hablando y dice en Hebreos 7, 23 al 25, y los otros sacerdotes, los que habían por años de años para atrás, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, nosotros tenemos un cierto lapso de tiempo determinado para que el hombre viva. Imagínate que Dios te despierte vamos a ser eternos, no vamos a morir más. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Entonces dice, en el antiguo, antes que viniera Cristo, hubieron varios sacerdotes y llegaron a ser muchos. ¿Por qué muchos? Si con uno bastaba, a lo mejor con uno... No, es que debido a que morían, tenían que reemplazarlo. No, entonces no podían continuar, dice. Mas versículo 25, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Él no se cansa, Él no muere, Él está siempre vivo. Por lo tanto, nosotros tenemos familia que todavía no se convierte a Cristo. Por lo tanto, busque al Señor para llenarse de su gracia, de su poder, para poder ir ante ellos y hablarle y ser tocados por el Espíritu. Que Dios tú seas un brazo, yo sea un brazo del Señor para hablarles a ellos y tocarlos, que hay una esperanza de resurrección. Porque Él no muere, ya Él resucitó, Él es la primicia. Por lo tanto, puede interceder por nosotros siempre. Podemos acercarnos perpetuamente, y dice acercarnos a Dios para acercarnos a Él. Él puede salvarnos. Ahora, predicciones de Cristo de su propia resurrección. El mismo Cristo profetizó de Él mismo, y aquí quiero que usted ponga el detalle y el ojo, la precisión del don de ciencia que tenía el Señor. Porque vamos a ver varios pasajes donde en algunos va diciendo una cosa y del mismo pasaje va agregando otras cosas que son antes de que sucedieran. La información ya Él la sabía, y ahí te habla de que Él se mueve en la eternidad. Él sabe lo que va a pasar mañana, en un año más y en muchos años más. Él sabe, Él se mueve en la eternidad. Y eso es lo extraordinario del Dios que tenemos y al cual seguimos. Entonces, frecuentemente en los evangelios Cristo predice ambas cosas. ¿Qué? Predice su propia muerte y su resurrección, antes de que ocurra. Eso es lo extraordinario. O sea, entonces cuando nosotros leemos una palabra que nos parece como increíble en la Biblia, ¿cuál es nuestra gran meta? O la meta de Dios, que nosotros la creamos. Por eso pone ejemplos de gente que fue y dudó de cosas que para nosotros son un poco sobrenaturales, pero que las pone Él para que entendamos que Él no miente y que han sucedido antes y van a seguir sucediendo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y escuche, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y aquí agrega, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Él ya sabía lo que iba a suceder, Él ya sabía lo que iba a pasar. Él lo dice antes a sus discípulos, más encima en su misericordia, para que se prepararan. Él nos está diciendo, nos dejó escrita la palabra, y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros para llevarnos a una verdad, que lo que Él predique, lo que Él dice, lo que está escrito en su Escritura, es real, es verdad. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y movernos en ella. Por eso que tenemos que el temor a Dios, tener lo que Él, respeto a lo que Él dice, honrarlo en su palabra, obedeciéndola. Tenemos que hacerlo aunque nos cueste, aunque nos confronte. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué tremendo saber que tú te vas a morir. Él sabía que venía eso. Entonces imagínate que uno sepa que, no sé, pues, en un par de días ya no va a estar.
o que te van a pegar, o que te van a hacer mil cosas. No sé, todo lo que él vivió. Qué tremendo. Como que cobra más valor todavía, sabiendo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, el dolor que le iba a provocar. Tremendo. Añade más detalle en Mateo capítulo 20, recién leímos el 17, ahora Mateo 20, 17 al 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, o sea, ya agregó que será entregado a los escribas y le condenarán a muerte, o sea, ya sabía, y le entregarán a los gentiles para que les encarnezcan, le azoten y, ojo, y le crucifiquen. No sé si él está entendiendo. Él ya sabía que lo iban a crucificar. Entonces dice, increíble la ciencia que él tenía y sabía todo. Y le entregarán a los gentiles para que los encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Así le dijo. O sea, no sé si usted entiende el Dios que tiene. Podemos confiar plenamente que lo que dice la Escritura, y si dijo una promesa para nosotros es porque se va a cumplir. Algunos dicen, no lo tomen por tardanza, pero porque viene, de que viene, viene. Créalo mejor. Mateo capítulo 26, capítulo 26, versículos 31 y 32, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, esta noche, o sea, un rato más. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No sé si me entiende usted, pero yo lo encuentro increíble que él les diga a los discípulos en su misericordia, prepárense, pero no se preocupen, mire, me van a matar, pero yo al tercer día voy a resucitar y nos vemos allá en Santiago Centro, en el café de siempre. No sé si me está entendiendo. Ese es el Dios que tenemos, ese es nuestro líder. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia cobra más vigor, más fuerza, que lo que está escrito para nosotros es una realidad que nosotros podemos hacer hoy día mismo, si la creemos, establecer. Aleluya, di un aleluya, di lo que tú quieras, salta en esta hora si tú quieres. Estoy contento por este tema de hoy día. Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, versículo 32, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. O sea, agregó otra cosa más que los otros no tienen. O sea, fue agregando que lo encarnizaron, después que lo van a crucificar, ahora que lo escupieron. ¿Cuántos sabían que lo escupieron? Versículo 33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, no sé, pues si tiene el líder que tenemos. A ese seguimos. A ese seguimos. A ese líder seguimos. Porque él es el mismo, ese que está hablando, el mismo de ayer, de ese tiempo, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. El mismo de tus hijos, de tus nietos. Aleluya. Podemos dejar un gran legado. Tremendo. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, está hablando Jesús, porque yo pongo mi vida, y aquí dice algo extraordinario, para volverla a tomar. Lo dice de otra forma. O sea, el Padre me va a quitar la vida, pero me va a quitar, pero yo la voy a volver a tomar. Primero eso. Ahora, él agrega, ahora, nadie me la quita. O sea, no es que ellos lo mataron porque eran mayores que él. No. Él la puso. Sino que yo de mí mismo la pongo, dice. Aleluya. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. ¿Quién más que ese? Aleluya. Santo eres tú, Señor. Amén. Extraordinario. No es que los hombres la hayan podido
doblar la mano a Dios, como dijo por ahí un sacerdote famoso ahí en Italia. Dijo que la Vía Crucis era el peor fracaso de Dios. No, es la mayor victoria de Dios, porque Él estaba consciente que iba a poner su vida, porque era el sustituto nuestro. Él sabía que nosotros no podíamos pagar tal sacrificio. Por lo tanto, Él dijo, yo lo amo tanto que yo pongo mi vida, yo la pongo. Nadie me la quita, hijo. Nadie me la quita. Yo la pongo al servicio de mis hijos. ¿Cuántos se sienten hijos? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, dice la palabra en Juan 17:18, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Dios. Entonces, estas predicciones son tan frecuentes, hermano, tan explícitas, dadas en tan numerosos y diferentes contextos, que no puede haber una duda alguna de que Cristo predijo su propia muerte y su resurrección, además que se dio el cumplimiento y la exactitud de estas predicciones. No puede quedar ningún caos suelto, todo se cumplió. Amén. Por lo tanto, falta lo último, falta lo final. Y que no queda tanto, porque ya vemos como el mundo se está poniendo cada vez más violento, se está apareciendo, dijo, yo volveré como en los tiempos de Lot, o sea, vemos la sodomía como está avanzando, era igual. Estaban bebiendo, dándose en matrimonio, lo mismo. No hay ningún cambio. Pero él ya sabe, como él ya estuvo allá, él ya estuvo en el futuro. Él ya estuvo allá, po. Entonces, qué rico tener un Dios, un Padre, un hermano, nuestro Señor, nuestro líder, que Él se mueve en la eternidad y Él nos puede soplar lo que viene. Aleluya. Entonces, veamos ahora pruebas de la resurrección de Cristo en la Escritura. El Nuevo Testamento presenta una prueba avasallante de la resurrección de Cristo. De hecho, hay muchas apariciones de Cristo que ocurrieron después de su resurrección. La primera aparición que hizo Cristo después de su resurrección fue a María Magdalena. ¿Se acuerdan la mujer que tenía 7 espíritus? Bueno, vayamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Dice, pero María estaba afuera llorando. Ellos fueron a la tumba y llevaban cosas para preparar al Señor, para echarle aceite, era la costumbre judía para echarle aceite y para que no se pusiera de mal olor, en fin. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En el mismo lugar había uno en la cabecera y uno en los pies. Y le dijeron a la mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Pero Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que era uno que prepara las tierras por ahí, qué sé yo, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, pensando que era el hortelano, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahí lo reconoció. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas o las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No sé si usted piensa ir a ver al Señor, que ellos ya como que se había apagado la esperanza, lo que dijo este hombre, porque ya no se quedaron con lo malo. Dígame que nosotros no somos así. Siempre nos quedamos con lo malo, pero no con lo que el Señor está diciendo. El Señor ya le había dicho en varias formas, me voy a morir y al tercer día voy a resucitar.
pero ellos ya se quedaron con la muerte nomás. Entonces están tristes, mal, y ya, no, sí, pero no, pero pucha, pero dígame cuántas veces nosotros nos quedamos con lo malo y no vemos las bendiciones, las promesas que Dios tiene para nosotros, lo que vamos a hacer, lo que nos prometió que íbamos a hacer en este país. Entonces, ella reacciona y ve al Señor y ella le dice, para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y de que Él había dicho estas cosas. La segunda aparición que hace el Señor después de que resucita, la segunda es aparición a las mujeres. La primera fue a María Magdalena. La segunda, la aparición a las mujeres, a más mujeres. Y esto está en Mateo, capítulo 28. Mateo 28, primero 5 y 6, porque no lo voy a leer todo, es muy largo. Pero si usted quiere lo lee del 5 al 10, pero yo voy a leer 5 y 6 y después 9 y 10. Dice, más el ángel respondiendo y dijo a las mujeres, o sea, fueron la misma cena, fueron a la tumba de Jesús, las mujeres, y respondiendo a las mujeres dijo, no está aquí, pues ha resucitado, le dice el ángel. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. No sé si ustedes, el impacto que tiene que haber sido, que lo vieron cuando lo crucificaron, vieron cómo le pegaron, vieron que le enterraron una lanza por el costado, lo pusieron en el sepulcro y todo el asunto, y que de repente, he aquí, dice Jesús, versículo 9, les salió al encuentro diciendo, salve, como diciendo, sorpresa. Y ellas acercándose, o sea, me imagino yo, abrazaron sus pies, significa que se tiraron a los pies, y le adoraron, versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán todos, seguramente quiso decir. ¿No te parece increíble? Maravilloso. Precioso, maravilloso este tema. La tercera aparición se le aparece a Pedro. En 1 Corintios capítulo 15, 5. Este es más cortito y dice, el versículo es bien cortito, dice, y que apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12. Se le apareció también. Versículo número 4. Apareció a los 10 discípulos. Recuerde que no estaba Tomás cuando se le apareció primero. Y eso está en Juan 20. Juan 20, capítulo 20, versículos 24 y 25. Dice, pero Tomás, Juan 20, 24 y 25, pero Tomás, el discípulo que no estaba, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Así lo dice el versículo. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, Tomás. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y eso también nos habla a nosotros, que hay palabras que nos parecen, por la cultura que tenemos hoy día de modernismo, nos parece una locura, nos parece algo como, no, imposible. Esto mismo que nos va a resucitar, esto mismo que vamos a ser arrebatados en el aire, o sea, igual que un achorro vamos a salir en un abrir y cerrar. Mire cuánto se demoran ustedes en abrir y cerrar los ojos, en un parpadeo de ojos, mire cuánto se demora, un segundo, milésima de segundo. Dice que en esas milésimas de segundo seremos disparados como de la tierra, succionados para arriba. Entonces, nos cuesta creer, pero cuando él digo estos ejemplos, son ejemplos que fueron extraordinarios. Ellos lo vieron morir, ellos lo vieron ser asesinados, ellos lo vieron maltratado y todo. Y de repente aparece y dice, salve, o sea, sorpresa, aquí estoy. Por supuesto que se tiraron a los pies, se tiraron a abrazarlo, a adorarlo. Hermano, lo que está escrito no es mentira, es para nosotros, somos sus hermanos. Al final, lo que le dijo a Tomás, porque viste mis clavos, porque viste mis hoyos, creíste. Bienaventurado el que sin ver cree. Amén. Sin ver cree. Esa es nuestra misión, creer sin ver, funcionar como que lo que dijo el Señor así va a ser, y nos preparamos para eso. Por lo tanto, por eso que tenemos que liberar a toda persona que estemos agarrados, atados, que te provoque cosas humanas,
Porque el premio es mucho mayor. Vale la pena. Número 5, apareció finalmente a los 11 discípulos, o sea, junto con... Y eso está en Marcos 16:14. Marcos 16:14. Dice, finalmente, así mismo dice el versículo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, o sea, esto vino después de Tomás, después de que hizo toda esta situación, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Vuelvo a repetir, hermano, si Cristo reprochó la incredulidad y la dureza de corazón, adivine qué tenemos que hacer nosotros. O sea, no caigamos en lo mismo que Tomás. Nosotros, ya sabiendo esta enseñanza, ya sabiendo y predicándola, nosotros tenemos que tener un cambio de actitud, un cambio de cómo lo haría Jesús si nos reuniera a todos. ¿Usted cree que va a hacer acepción de personas, va a hacer diferencia? No, yo no quiero estar con ese, no quiero estar con este otro. No, hermano. Él sabía que él lo iba a entregar. Esa es la cultura, ese es Cristo. Y nosotros estamos obligados a seguirlo y a hacer lo mismo que Él nos dice. Entonces, finalmente dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, usted puede contar episodios de su vida extraordinarios, pero usted tiene que creer que Dios ha hecho eso. Amén. Amén. Número 6, estamos hablando de las apariciones, está en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 6 al 8. ¿Le está pareciendo entretenido esto, no? Yo lo encuentro súper. Hay cosas que al estudiarla se abre la fe, la esperanza, como dije. Entonces dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, se fija, apareció a María Magdalena, después se le apareció a las mujeres, después se le apareció a Pedro, después se le apareció a los discípulos menos Tomás, después con Tomás, después ahora dice se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está hablando. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí. Está hablando Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y por qué dice eso? Y agrega, porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, cuando no estaba alineado con Dios, él, no te olvides que seguía a la iglesia para matar a la gente que creía en Cristo, etcétera, etcétera. Entonces él se reconoce, por eso uno tiene que ser legal y leal con el Señor y decir, sí, yo tengo este corazón, sí, yo hice eso, sí, mire, yo... Sí, soy un poquito enojón, o sí, mire, yo soy rencoroso, o sí, soy, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo dice, sí, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, en ese momento no tenía la revelación de que Cristo era el Señor. El número de estas apariciones, hermano, y la gran variedad de circunstancias, las evidencias que confirman todo lo que rodea estas apariciones, constituyen la más poderosa calidad de evidencia histórica de que Cristo se levantó de los muertos. Cristo se levantó de los muertos. Incluso, conforme a las pruebas que nos dan sus apariciones, aún pueden citarse más evidencias que sostienen este hecho. Por ejemplo, la tumba vacía después de su resurrección. Lo vimos anteriormente. Marcos capítulo 16, versículos 5 y 6, dice, Marcos 16, 5 y 6, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Otro versículo dice, vestiduras resplandecientes, se entiende que eran ángeles, y se espantaron cuando vieron a los ángeles. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, no está. Es el único, o si alguien le quiere llamar religión, es la única religión donde el autor del movimiento está vivo y vive en nosotros y vendrá, o sea, vive su espíritu en nosotros
está arriba. Pero va a llegar un momento que lo vamos a ver cara a cara. Él va a venir por nosotros. Por el momento nos mandó su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Aleluya. Lucas 24, no te preocupes si esta enseñanza más. Lucas 24, 8 al 12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. O sea, estas mismas personas que fueron al sepulcro, dice Lucas, siguiendo como la correlación de la historia, entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras que Jesús les dijo cuando estaba vivo. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos, ¿entiende? Y a todos los demás. Era María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos le parecían locura las palabras de ella. Lo mismo que estaba diciendo, porque parece una locura, algo que usted no ha vivido, cree que no existe. Y no las creían, dice. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. Por eso, una vez que todos ellos fueron convencidos de esta realidad tan potente de la resurrección de Cristo, deseaban hasta morir por su fe en Cristo, pues, hermano. Lo repito. O sea, cuando tú te enteras de esto, lo ves que es una realidad, de que Dios nunca te mintió lo que te dijo que iba a suceder. Que Él dijo, mira, me van a apresar, me van a pegar, me van a crucificar, me van a escupir, pero el tercer día voy a resucitar. Entonces, una vez que todos ellos fueron convencidos de esta realidad, que es potente, de esta resurrección de Cristo, por supuesto que deseaban hasta morir por su fe en Cristo, pues. Morir por Él. También fue evidente un gran cambio en los discípulos después de la resurrección. O sea, su pena, su tristeza fue reemplazada con gozo y también con una poderosa fe, pues, hermano. Algo se encendió cuando se dieron cuenta que Él había resucitado, porque ellos pensaron que esto había sido un movimiento nomás y que su líder murió nomás, pues. Pero cuando lo ven que resucita, hermano, ya hay más pasajes. Incluso hay un pasaje que no quise mencionar en Juan, cuando ellos dicen, vamos a pescar, y dicen, yo voy contigo, Pedro. Y fueron a pescar, y dice que Pedro estaba sin ropa pescando, y de repente le dice, ¿han pescado algo? O sea, los esfuerzos humanos nunca te van a ayudar. No hemos pescado nada. Y él ya estaba cocinando su pescadito afuera, había hecho fuego, y le dicen, parece que es el Señor. Y se tira Pedro, se pone la ropa y se tira, mire como estaba de perdido. Se tira nadando y se dan cuenta que era el Señor. Y les dio, oye, y le dice, tírala a esta al lado izquierdo, y dice que los peces eran tantos que sacó peces grandes y todo el asunto. Nada podemos hacer sin el Señor. Él siempre va un paso adelantado. Entonces, fue un evidente cambio en los discípulos después de la resurrección, porque su pena, como dije, fue reemplazada con gozo y con una poderosa fe. Y el libro de los Hechos testifica de este poder divino del Espíritu Santo en los discípulos después de la resurrección de Cristo, que vino a ser como una inyección en el poder del Evangelio y de esta verdad tan grande. Eso resiste la persecución. Mira, debería ya terminar este tema porque llevamos un buen tiempo, pero si tú lo anotas rápido, 3 razones para la resurrección de Cristo. Número 1, Cristo resucitó debido a quien es Él. Cristo resucitó. Hay 3 razones para la resurrección de Cristo. Cristo resucitó debido a quien es Él. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, era Dios mismo, por lo tanto no podía ser retenido por la muerte. Número 2, Cristo resucitó para cumplir con el pacto davínico. Él, no se olvide que yo lo toqué hace poquito, de un pacto que hizo de promesa con David. Lucas 1, 31 y 33 dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a la luz un hijo, le estaba diciendo a María, y llamarás su nombre Jesús. Mire lo que dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y tercero, Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Juan 10, 10 y 11.
Juan 10, 10 y 11. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 11, 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí no morirá eternamente. Yo se lo digo lo mismo en otra versión, lenguaje sencillo. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: a esto Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Dice y agrega. Y termino diciendo: los cristianos pueden verse unos a otros en formas muy diferentes, defender una gran variedad de creencias en relación a la política, al estilo de vida e incluso teológicamente. Pero hay una creencia central que nos une y que inspira a todos los verdaderos cristianos. Jesucristo resucitó de la muerte. Y esta es una verdad inapelable. Amén. Es una verdad inapelable. Jesucristo resucitó de la muerte y nosotros esperamos que Él venga, y si morimos antes, dice que resucitaremos primero y estaremos juntamente con Él. Así que creo que es un gran tema, un tema para compartirlo, un tema para escucharlo de nuevo. Ya estamos pensando ahí con el pastor Julián hacer un módulo, un libro de esto, de todas estas doctrinas, para tenerla, que usted la tenga a su mano. Ya lo vamos a hablar porque creo que es súper interesante. Así que un abrazo a la pastora, un beso les manda a ella y nos vemos el domingo con un gran tema. Así que un beso para ustedes, que tengan un año extraordinario, sobrenatural. Por ahí van a subir un videito donde les mandamos las bendiciones. Así que un abrazo.